Voy a dividir la charla en 5 partes, transformar fenómenos en números, vamos a ver la predicción de variables continuas y variables categóricas, que van a ser los modelos de regresión, vamos a tener un ejemplo final y el resumen. Cuando hablamos de transformar fenómenos en números, primero, bueno, vamos a repasar qué es la estadística y la ciencia en la cual se hacen inferencias sobre ciertos fenómenos aleatorios en base a una muestra. Entonces, en base a esa muestra, nosotros haremos inferencias a una población, pero no es cualquier muestra ni cualquier población, porque la muestra debe ser representativa de la población en la que yo quiera explicar el fenómeno que estoy estudiando. Entonces, cuando hablamos de qué observamos, estamos hablando de características, individuos o observaciones que nos resultan de interés y expresamos numéricamente. La característica o variable es la que vamos a transformar en un número y es la que nos va a orientar acerca del fenómeno, ¿no? Y eso es lo que hacemos en nuestra práctica clínica cada vez que tomamos una escala, hacemos alguna pregunta que en definitiva nos está dando un número que nos sirve para definir a nuestro paciente, ¿no? Entonces, algo muy importante a la hora de interpretar estadística es poder clasificar correctamente las distintas variables que son utilizadas para definir a los fenómenos. Entonces tenemos los dos grandes tipos, que son las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, que son nominales o ordinales, son menos precisas que las cuantitativas discretas o continuas. Eso después lo vamos a ver con los ejemplos. Si entráramos en el gimnasio de neurorehabilitación, donde yo trabajo y quisiéramos ver los distintos tipos de variables, bueno, vamos a ver, si quisiéramos saber variables cualitativas nominales, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es ver dentro del gimnasio de neurorehabilitación cuál es la causa por la cual esos pacientes están en el gimnasio, ¿no? Y veremos el grupo de pacientes que tuvieron un traumatismo encefalocraniano, el grupo de pacientes que tuvieron una lesión medular y los que tuvieron un ACV como grandes grupos, ¿no? Si quisiéramos tomar una variable cualitativa ordinal, tenemos una escala de PAC que va de 0 a 6, 0 el paciente no camina, 5 el paciente camina con normalidad, y en el medio tenemos distintas clasificaciones que tienen un orden, ¿no? Del no caminar al caminar con normalidad. Para las que son las cuantitativas, si quisiéramos elegir una variable discreta, podría ser cantidad de ACV, y ahí sí los números, aparte de tener un orden, tienen el significado de la magnitud. Entonces, un paciente pudo no haber tenido una ACV, pudo haber tenido una ACV, pudo haber tenido 2, pero ahí el que tuvo 2, sabemos que tuvo el doble que el que tuvo 1. Las magnitudes empiezan a cobrar sentido. Y en las cuantitativas continuas podría ser, por ejemplo, medir la velocidad de marcha, donde un paciente que va, por ejemplo, a 1.2 metros sobre segundo camina al doble de velocidad que el que va a 0.6. Entonces, en definitiva, dijimos que transformamos las características en números, pero a la hora de la investigación sabemos que ese número, en definitiva, va a ser un dato, y que armamos las bases de datos, que son conjuntos de números pertenecientes a un contexto, almacenados sistemáticamente. Entonces, esto de los fenómenos versus los números, que es algo que hacemos en la práctica clínica cuando al paciente lo evaluamos y hacemos esa transformación de los fenómenos en números que nos sirven para definir mejor al paciente. Y también sucede en el desarrollo del conocimiento, porque la teoría se transforma en números para luego esos números retransformar la teoría, ¿no? Y en el medio de todo ese procedimiento está el rol de la estadística, que transforma los conjuntos de datos en información útil. Por eso, si tenemos la base de datos sola,
no podemos llegar a ninguna conclusión, ¿no? Sin un análisis pertinente estadístico. Entonces, para entender, yo en estos años que vengo estudiando, aplicando estadística e intentando mejorar mi entendimiento de lo que es la estadística, ahora la palabra frecuencia me orienta mucho mejor en qué es lo que estamos haciendo cada vez que hacemos estadística y que es en definitiva la que va a determinar las probabilidades. Entonces busqué frecuencia, entre tantas está repetición, y desde el punto de vista más estadístico es el número de elementos. Entonces, a través de las frecuencias relativas y las probabilidades vamos a poder entender, o por lo menos yo, me sirve para entender un poquitito más qué es lo que hace la estadística. Entonces, como ejemplo se me ocurrió, ¿no? ¿Cuán probable es encontrar hincha de Barcelona en la cancha de Barcelona cuando juega el Barcelona? Y bueno, una forma de verlo es, vamos a la puerta del estadio de Barcelona cuando juega el Barcelona, llevo una tablita, pongo hincha Barcelona, no hincha Barcelona, y le pregunto, ¿usted de quién es hincha? Ya no. ¿Usted de quién es hincha? Ah, no. Seguramente que de 100 que le vamos a preguntar, 95, 99 nos dirán hincha del Barcelona. Entonces, eso que nos está diciendo, como se repiten mucho los hinchas de Barcelona, la probabilidad de encontrar un hincha de Barcelona en la puerta de la cancha de Barcelona cuando juega el Barcelona es altamente probable. Pero ahora, si hiciéramos lo mismo, ¿cuán probable es encontrar un hincha de Barcelona en la cancha de River cuando juega River? Y bueno, si hiciéramos lo mismo, la lista, hincha de Barcelona, no hincha de Barcelona, y le preguntamos a cada sujeto que vemos entrando a la cancha de River, ¿de quién sos hincha? Y nos va a decir, bueno, yo soy hincha de River, ¿no? Ahora, van a decir todos hincha de River, ¿no? Entonces, en la lista, hincha de Barcelona, vamos a tener por ahí uno, y los otros 99 son no hinchas de Barcelona. Entonces, ahí vemos que a partir de la baja frecuencia relativa de hinchas de Barcelona, es que también podemos decir que la probabilidad de encontrar un hincha de Barcelona cuando juega River en la cancha de River es muy baja. Y otra pregunta que escuché o vi de un profesor de estadística era si soy alto, ¿no? La pregunta es, ¿soy alto? Y entonces se me ocurrieron dos ejemplos, que puede ser el año que viene, en la salita de 3, si Dios quiere, de mi hija menor, se me ocurre preguntarme si soy alto y compararme con los niños, los seres humanos de cerca de 3 años. Cuando los mida, voy a ver de que ninguno supera el metro o anda por ahí. Entonces mi frecuencia de medición va a ser muy baja y gracias a esa frecuencia de medición baja, las probabilidades de que yo sea alto son altas, ¿no? Valga si es una redundancia. Ahora, si yo hiciera lo mismo, pero la misma medición, pero si fuera a un entrenamiento de jugadores de básquet de la NBA, y los empiezo a medir, voy a ver que la frecuencia de mi medición está muy cerca de los 2 metros. Entonces ahí, como son todas altas las mediciones, la probabilidad de que yo sea alto es muy baja. Entonces, todos estos son ejemplos que nos sirven más que por una cuestión conceptual, ¿no? Pero ahí vemos cómo de cuánto se repite una medida o en el jardín o en el equipo de la NBA es que va a ser la probabilidad de que yo sea alto o no. Por eso, obviamente son todos ejemplos completamente sesgados porque está mal hecha la muestra, pero ahí vemos cómo de la muestra, de nuestra base de datos, inferimos a la población y ahí es donde salen las probabilidades a partir de las frecuencias que tenemos en nuestra base de datos, en la base de datos del investigador, porque de las frecuencias sacaremos las medidas de posición y de dispersión, ¿no? Por eso en nuestra base de datos están las frecuencias de los números o los números que van a decirnos qué tan probable es algo o no.
Por eso cuando inferimos no tenemos garantía sobre la conclusión. La estadística cuantifica el error de estimación y la estimación depende de la muestra, como vimos en la cancha de River, en la cancha de Barcelona, en la salita de 3 de mi hija menor o en el entrenamiento de los jugadores de básquet de la NBA. Y la Sociedad Norteamericana de Estadísticos nos dijo el año pasado, bueno, vayamos un poquitito más allá del p-valor porque siempre estamos hablando de probabilidades. Entonces, sobre todo en la frontera del conocimiento, aceptemos la incertidumbre, seamos reflexivos, abiertos y modestos, porque en definitiva siempre estamos hablando de probabilidades. Con el devenir del conocimiento, ese ir definiendo los fenómenos puede cambiar y eso también haga que las probabilidades cambien y la teoría, que en definitiva es lo que nos importa, va a cambiar. Por eso el análisis estadístico es un medio, un recurso instrumental y no un fin. El análisis de datos es en el contexto de una teoría, para aplicar fenómenos, no para explicar resultados. Y tan importante es en la práctica clínica como en el desarrollo de investigaciones o a la hora de leer una investigación, entender que los fenómenos se transforman en números y los números se transforman en fenómenos, porque en definitiva estamos observando fenómenos que nos sirven para transformar la teoría a partir de los números. Entonces, ¿qué observamos? Características para transformar en números. Y por eso es tan importante el poder clasificar bien las variables, las cualitativas menos precisas que las cuantitativas. Y lo importante es ver que cuando hablamos de categorías o variables cualitativas estamos hablando de grupos y cuando hablamos de cuantitativas estamos hablando de magnitudes. Lo estoy simplificando, pareciera que es fácil, pero lo importante para mí está acá, en poder discernir, poder clasificar las variables para leer trabajos, para desarrollar investigación. Por eso es muy importante saber que en las bases de datos lo que estamos poniendo son frecuencias de grupos o frecuencias de números enteros o números reales, en el caso de las variables cuantitativas. Entonces ahora sí, vamos a ir a ver qué son los modelos de predicción de variables continuas, que no son oráculos ni gurúes, y lo que queremos es predecir, es establecer relaciones entre variables independientes con variables dependientes. Pero lo importante es poder saber o reconocer el tipo de variable que voy a predecir, ¿no? Dijimos las cualitativas o las cuantitativas. En el caso de los modelos de regresión lineal vamos a predecir variables cuantitativas, o sea, que el desarrollo del modelo va a depender mucho de la frecuencia de los números enteros o continuos o reales que yo encontré en mi base de datos y a partir de ahí se sabrán las probabilidades de poder predecir o no esa variable cuantitativa. ¿Qué es lo que hace el modelo de regresión lineal? Estima un valor de variable dependiente según una o más variables independientes. Y vamos a ver ejemplos. ¿Cómo predigo? Bueno, a través de una fórmula que predice la variable cuantitativa. Y esta es un poco la explicación matemática. Vemos que tenemos en las X las variables dependientes, que son números reales o enteros o naturales, que van a predecir variables que son explicadas con números enteros o naturales. Tenemos la variable X, que la estadística nos va a decir, o el programa estadístico, si podemos establecer un coeficiente, sumarle un valor, y vemos, entonces la X, lo multiplico, le sumo un valor, me va a dar un valor de Y más un error. En realidad esto sería un más menos, ¿no? Entonces vemos que a partir de una variable y unas cuentas, puedo estimar el valor de otra variable. Pero antes de desarrollar un modelo de predicción hay que hacer correlaciones.
que es un análisis exploratorio, que muchas veces en los trabajos vemos definidos las correlaciones, pero no es lo mismo que una predicción, ¿no? Cuando hablamos de asociación vemos una variable X, toda la escala de valores, la variable Y acá no hay asociación, no hay definida una asociación como sí vamos a ver acá, por ejemplo, en este ejemplo a la izquierda, cuando se suben los valores de la X, se suben los valores de la Y y así se ve la asociación positiva o al revés, una asociación negativa. Además, las asociaciones pueden ser, las dos de arriba son asociaciones positivas. La primera fuerte, porque en el scatter plot o en el diagrama de puntos vemos que están cerquitos los puntos y cuando están más alejados decimos que la correlación, si bien es positiva, es débil. Los ejemplos con correlaciones negativas, primero fuerte y después débil vemos abajo. Hay una estadística que nos dice cuál es el nivel de esa correlación, si es fuerte o débil, y también una estadística que nos dice qué tan probable es una estadística o una matemática que nos dice las correlaciones y una estadística o una matemática que nos dice las probabilidades que exista o no exista correlación. En realidad la estadística nos va a decir que es muy poco probable que no exista correlación. Y a partir de ahí, si el P es muy bajo, podremos rechazar la hipótesis de que no existe correlación. ¿Qué predecir? Dijimos variables cuantitativas, que sale todo de nuestra base de datos y a partir de nuestra base de datos y de las frecuencias de las observaciones que tengamos, van a ser las probabilidades que nos dé el trabajo. Entonces, voy a presentar algunos ejemplos que yo llamo inverosímiles, pero algo corresponde a la realidad. En este primer ejemplo vamos a comparar a la revista del corazón con una revista científica, como revista del corazón, porque no necesariamente o no se les exige el rigor metodológico, vamos a decir. Nos pregunta cuál es la fórmula para una pareja feliz. En el caso de la revista científica, se pregunta cuáles son los predictores del nivel de felicidad de una pareja. Bueno, ¿cuál es la variable dependiente? Vamos a decirlo en términos de la revista científica, el nivel de felicidad de una pareja. La revista del corazón nos dice la fórmula para una pareja feliz es que exista mucho amor, que exista mucha tolerancia y que exista poco egoísmo. La revista científica nos dice, bueno, primero lo primero, veamos si hay correlación entre las variables que quiero definir como explicativas y la variable dependiente. Hace el análisis exploratorio, ve correlaciones y entonces a partir de la base de datos le va a pedir al programa estadístico que le diga si las variables que están poniendo a prueba es probable que puedan ser predictoras del nivel de felicidad. Pone la base de datos en el programa estadístico y el programa estadístico le dice, mira, es altamente probable que el amor sea predictor del nivel de felicidad, que la tolerancia sea predictor de la felicidad, del nivel de felicidad, y es altamente probable que el egoísmo también sea predictor de la felicidad. Bien, acá vemos que no tiene un signo más, porque sería redundante en matemática, pero es positivo el amor, la tolerancia es positiva, y vemos que el egoísmo tiene un signo negativo por delante. ¿Esto qué nos dice? Que la combinatoria de estas tres variables es la que nos da el nivel de felicidad. Entonces, a mayor amor, con las demás sin moverse, mayor nivel de felicidad. A mayor tolerancia, con las demás sin moverse, mayor nivel de felicidad. Y con mayor egoísmo, manteniendo constantes las otras dos, el egoísmo vemos que tiene un signo negativo, entonces a mayor egoísmo le resto al nivel de felicidad. Toda la matemática que hay atrás de un modelo, en este caso multivariado, porque son varias predictores, y pregunto si el nivel de felicidad es infinito. En realidad lo que quiero mostrar es que estamos hablando de la escala de los números reales, vamos a decir, o enteros.
Bien. Hay mucha tentación de que con una base de datos y conociendo un poquitito sobre paquetes o programas de estadísticas se pueden presentar modelos de predicción o compartir modelos de predicción y sin embargo les puedo asegurar de que es bastante más complejo que eso, sobre todo a la hora de evaluar los modelos que queremos compartir, ¿no? Y bueno, para eso será importante verificar supuestos, verificar si se presentan datos influyentes en el desarrollo de ese modelo y cuál es el coeficiente de determinación, el famoso R cuadrado, que también nos habla mucho del modelo de predicción. Otro ejemplo inverosímil de una revista científica nos pregunta si el consumo de sal es un predictor del nivel de tensión arterial sistólica y si caminar también. Entonces, nuevamente, acá lo que tenemos es una variable continua que nos dará la escala de números que pueden decir o describir el nivel de tensión arterial sistólica en milímetros de mercurio, desde la mínima compatible con la vida hasta la máxima compatible con la vida o registrada. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra base de datos, previo análisis exploratorio si hay correlación entre la sal y el nivel de tensión arterial, o la cantidad de pasos y el nivel de tensión arterial. Ponemos la base de datos en el programa estadístico y el programa estadístico hace los cálculos y nos dice si es altamente probable que el consumo de sal nos prediga el nivel de tensión arterial sistólica y lo mismo para los pasos. Cuando vamos al modelo vemos que la ingesta de sal por día es positiva, quiere decir que si aumenta el nivel de tensión arterial independientemente de o manteniendo constante la cantidad de pasos, y de otra forma vemos que la cantidad de pasos al aumentar y tener un signo negativo adelante le resta al nivel de tensión arterial en milímetros de mercurio, más allá o manteniendo constante el nivel de sal ingerida por día. Entonces acá nuevamente la matemática atrás de esto, y lo que para mí es muy importante es la interpretación conceptual de los modelos, ¿no? Porque por lo menos en el gimnasio de neurorehabilitación nosotros leemos o se publican muchos modelos de predicción. De hecho, yo voy a presentar uno, pero no estamos con la calculadora o todavía no hay robots artificialmente inteligentes que se encarguen de la toma de decisiones y del tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, por ahora quizás se utilicen más adelante, no sabría decir, pero por ahora lo más importante es el valor conceptual de los modelos que se presentan, porque son los que modifican la teoría y en definitiva nuestro accionar. Para nosotros, hablo más de ciencias de la salud y específico en neurorehabilitación, para nosotros que estamos enfrente de los pacientes y a cargo de sus tratamientos. Bien. Modelos de predicción de variables categóricas. Nuevamente no hay gurúes, no hay oráculos y tampoco hay calculadoras o computadoras o robots artificialmente inteligentes que se hagan cargo de nuestros pacientes, ¿no? Predecir, nuevamente, es establecer relaciones entre variables independientes o dependientes, y es importante poder reconocer el tipo de variable que voy a predecir, como dijimos, las cualitativas o las cuantitativas. Ahora en los modelos de regresión lineal binario, que es el que voy a presentar, vamos a estar prediciendo variables cualitativas. El modelo de regresión logística binaria va a establecer la relación entre una variable dependiente dicotómica, que decir que es una variable con dos opciones, hincha del Barcelona o no hincha del Barcelona, o vamos a ver otros ejemplos. Establecer la relación de esta variable dependiente dicotómica con una variable o más variables independientes, y acá ya empezamos a hablar de factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿por qué? Porque el modelo de regresión logística binaria estima la probabilidad de una característica según uno o más variables explicativas. A
partir de una variable explicativa, nos dirá el riesgo de una característica o no. También puede ser tomado como la chance o la probabilidad. Son todas formas de hablar de lo mismo, pero en definitiva estima la probabilidad de una característica según una o más variables explicativas. ¿Cómo predigo? A través de una fórmula que va a predecir una variable, que va a estimar la probabilidad de una variable cualitativa. Hay toda una matemática por detrás que avala todas estas este diseño del modelo. Y como en regresión lineal también, primero lo primero, antes de ver si una variable, antes de evaluar si una variable puede ser predictora de la estimación de la probabilidad de una variable dicotómica, hay que ver si entre los dos grupos que quiero predecir hay diferencias para la variable que quiero tomar como predictora. Lo vamos a ver en los ejemplos. Pero nuevamente necesito hacer un trabajo exploratorio, un análisis exploratorio previo. Esto se ve en los trabajos también cuando muestran las correlaciones para las regresiones lineales o en el caso de las regresiones logísticas binarias, cuando muestran en la tabla 1 o 2 las diferencias estadísticamente significativas entre distintas variables previamente al desarrollo del modelo, ¿no? Y bueno, en la exploración nuevamente tenemos toda la estadística por detrás para ver la diferencia entre grupos, como vamos a ver ahora en los ejemplos. Nuevamente, lo que predecimos es una variable cualitativa, una variable categórica, específicamente frecuencias de grupos, pero de manera dicotómica, ¿no? Grupo sí, grupo no, ahora lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Y de dónde salen las probabilidades de que las variables explicativas estimen a la variable dependiente? Y bueno, de las frecuencias que hayamos tomado en nuestra base de datos, que van a depender de la muestra, como dependían de si iba a ver si iba a preguntarle a los sujetos que van a la cancha de Barcelona o a la cancha de River de quiénes son hinchas, si iba a medir seres humanos de 3 años o seres humanos que juegan, que son basquetbolistas de la NBA. Ejemplo inverosímil número 3. En una revista del corazón, ¿cuál es la fórmula para estar en parejas? En una revista científica se pregunta cuáles son los predictores de estar en pareja, ¿no? La variable dependiente es estar en pareja, y como dijimos era dicotómica, es estar en pareja o no estar en pareja. Sé que para los que son más jóvenes hay más opciones, creo, pero bueno, las opciones dentro de este constructo van a ser estar en pareja, no estar en pareja, que es dicotómica. Ejemplo inverosímil número 3, revista del corazón. La fórmula de estar en pareja es el avance de la edad, la disminución del egoísmo. Eso es lo que nos dice la revista del corazón. La revista científica dice primero lo primero, veamos si hay diferencias para las variables que querés determinar o establecer como predictoras entre los grupos de personas que están en pareja y los que no están en pareja. Todo el análisis estadístico y de probabilidades, va a ser el análisis exploratorio que nos va a decir si podemos pensar a esas dos variables o si podemos pedirle al programa estadístico que nos diga si es probable o no que esas variables son predictoras de, en este caso, de estimar la probabilidad de estar en pareja. Entonces, tenemos la base de datos, usamos el programa estadístico y dice, mira, sí, la edad es altamente probable un predictor de estar en pareja y el egoísmo también es altamente probable de un predictor de estar en pareja. Lo que vemos acá es que la edad, el aumento de la edad, como es positivo, aumenta la estimación de la probabilidad de estar en pareja o mejora la probabilidad o la chance de estar en pareja. En cambio, el egoísmo, si crece el egoísmo o a mayor egoísmo, resta, porque tenemos un signo menos acá, resta a la chance de estar en pareja. Entonces, el programa estadístico nos dice que de esta combinación vamos a poder saber o estimar las probabilidades de estar en pareja. Estar en pareja que es sí o no.
y que nos está diciendo este modelo que la edad es un factor de riesgo y que el egoísmo es un factor de protección, con toda la estadística por detrás. Nuevamente, es muy tentador si se aprende a manejar un programa estadístico a partir de una base de datos, que también es muy tentador y por ahí relativamente fácil desarrollar. Pensar que un modelo de predicción es lo primero que nos da el programa estadístico y no, hay que saber evaluarlo al modelo para pensar si es compatible o no ese modelo desarrollado. Último ejemplo inverosímil. En una revista científica se pregunta si el consumo de sal y caminal son predictores de hipertensión arterial. Nuevamente, acá la diferencia entre una variable cuantitativa y cualitativa. Las cualitativas, como es hipertensión arterial, a 1 milímetro por encima del punto de corte para decir que es hipertensión arterial, que haya definido el investigador, consensos o lo que sea. Ese milímetro de mercurio más hace que un paciente con 1 milímetro más de mercurio sea considerado en el mismo grupo quizás un hipertenso crítico. En cambio, en la otra, con el otro modelo, podríamos predecir, más que sea con error, números que nos hablan en todo el abanico de posibilidades de niveles de tensión arterial sistólica. Nuevamente, ponemos el programa estadístico, las probabilidades son altas, los predictores los podemos considerar. El consumo de sal aumenta el riesgo o la chance de hipertensión arterial, y los pasos, como tienen un menos, la disminuyen. Y así saqué los factores de riesgo y protección de hipertensión arterial sí o no, con toda la matemática. Siempre la interpretación conceptual es fundamental de los modelos. Entonces ahora voy a poner un ejemplo verosímil que tiene sus críticas desde el punto de vista matemática y conceptualmente puede ser discutido. La idea es otra, y si no, presentar un modelo, presentar un trabajo donde se utilizaron los dos modelos, ¿no? Lo que se buscaba era predecir a partir de las 72 horas la capacidad de movimiento voluntario del brazo a los 6 meses. Entonces hay ponían a prueba una teoría de que los pacientes llegaban al 70%. Entonces se desarrolló un modelo de regresión lineal y vieron que un montón de pacientes, como estos que están, todos los que están en azul, recuperaron un 70%, pero todos estos que están en rojo no recuperaron, como decía el modelo de regresión lineal. Entonces se hizo un análisis exploratorio, como se ve en este dendograma, y se descubrieron que habían dos grupos. Los que pudieron aplicar, los azules que aplicaran para el modelo de regresión lineal, y los que no. Entonces tenían el modelo de regresión lineal, pero en este trabajo también se presenta un modelo de regresión logística que nos dice, según no solo los más motores, la movilidad de los dedos, la parálisis facial o la alteración del movimiento de la pierna. Si eso se presentaba, el riesgo de no aplicar para el modelo de predicción lineal era mayor. Entonces vemos cómo utilizaron la regresión logística para decir si se adapta o no se adapta a esa recuperación del 70%, y la regresión lineal para decir los que se adaptaron recuperaron el 70% en una escala de 66 puntos de una evaluación que utilizamos en neurorehabilitación. Entonces vemos que según la variable dependiente tendremos el tipo de regresión que utilizaremos, ¿no? Lo que son las escalas de valores o números reales o enteros, y los grupos dicotómicos, como era estar en pareja o la hipertensión, y la escala de valores, nivel de felicidad o nivel de tensión arterial, como ejemplos que utilizamos. Entonces, a modo de resumen, interpretar o aprender estadística para mí es fundamental para interpretar y para desarrollar trabajos de investigación, saber clasificar las variables y poder imaginarse cómo las va a relacionar. Ahora, para aprender estadística hay que estudiar. Yo hice la carrera de especialización de estadística para ciencias de la salud en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Hay muchísimos más lugares donde se puede aprender. Esa es la forma de desarrollar modelos, aprendiendo
con gente que sepa y que esté validado. Esto lo firmo yo por las dudas, ¿no? Pero sé que es muy tentador cualquier base de datos y aprender a usar un programa estadístico no es solamente eso, hacer estadística. Es muy importante también poder ver o saber que una observación y una variable es una característica que transforma en un número y que la teoría se transforma en números para después, a través de la estadística, retransformar la teoría, ¿no? Y que las bases de datos solas de por sí, sin análisis pertinentes, no me dicen mucho, ¿no? Y que esas bases de datos en realidad nos van a decir las frecuencias relativas y las probabilidades, como podía ser encontrar un hincha de Barcelona en la cancha de Barcelona, o un hincha de Barcelona en la cancha de River, o considerarme yo alto entre humanos de 3 años o humanos que juegan al básquet en la NBA, ¿no? Y cómo de las muestras y de las frecuencias que yo tengo en mi muestra van a ser las probabilidades que yo después infiera a la población de las frecuencias que yo tengo, de los números que se repiten en mi base de datos, saldrán las probabilidades. Es muy importante discriminar el tipo, saber clasificar las variables para entender trabajos, para desarrollar trabajos. Como dijimos, están los distintos grupos o distintos tipos de variables según las que puse de ejemplo del gimnasio de neurorehabilitación. Cuando voy a predecir, tengo que saber distinguir entre las dos variables. El modelo de regresión lineal estima un valor de variables dependientes según uno o más variables independientes, con su matemática. El modelo de regresión logística estima la probabilidad de una característica según la variable explicativa y con su matemática detrás. Vimos este ejemplo que nos servía para ver cómo aplica un modelo de regresión logística y un modelo de regresión lineal para el desarrollo de conocimiento en neurorehabilitación. ¿Qué nos dicen los estadísticos de la sociedad norteamericana? Y bueno, hay que aceptar incertidumbres, ser reflexivos, abiertos y modestos, sobre todo en la frontera del conocimiento. Es importante saber qué variables voy a predecir, para qué modelo voy a utilizar. Y yo pregunto cómo suplantar la percepción humana, ¿no? Por lo menos ahora, en este momento de la historia, porque los datos siempre los tomamos. Galileo trataba de extender su visión lo más que pudiera, o ahora este robot también, la visión, o no sé qué otros sentidos, para mejorar nuestro conocimiento del universo, ¿no? Entonces, como último, como lo que es un modelo según definición, ¿no? Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Otra posible es esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja. Los dejo acá con Mafalda y les agradezco la atención. La atención. Otra posible es esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja. Los dejo acá con Mafalda y les agradezco. Bienvenidos a la última clase de nuestro curso de estadística. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre algunas medidas a tomar y que se han tomado últimamente por parte de los revisores, por parte de la comunidad científica, para generar estadística más robusta, y sobre todo vamos a hablar sobre una de las problemáticas más frecuentes que se conoce como p-hacking o hackeo de la P. Y vamos a tratar de explicar un poco de qué se trata. Sin más, vamos a empezar. Me voy a presentar. Mi nombre es Ismael Calandri, soy médico neurólogo, me dedico a la neurología cognitiva y soy especialista en estadística. En esta charla vamos a abordar estos 4 conceptos. Vamos a hablar de error de tipo 1 y de tipo 2. Después vamos a dar un breve repaso sobre realmente cuál es el concepto del p-value, del p-valor, para poder entender una de las dificultades más importantes a las que nos enfrentamos actualmente, que es el hackeo de la P. Y por último vamos a tratar de brindarles soluciones para que sus trabajos tengan una manifestación más robusta y podamos evitar este tipo de seguimiento. Vamos a empezar. Vamos a hablar de qué es el error de tipo 1 y qué es el error de tipo 2. Me voy a correr un poquito de acá para que se vea.
Creo que esta imagen habla por sí sola. Nosotros estamos acostumbrados como médicos a hablar de error de tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 lo conocemos como falsos positivos y el error de tipo 2 como falsos negativos. Fundamentalmente, para la estadística, el error de tipo 1 es encontrar diferencias estadísticamente significativas cuando no las hay, y el error de tipo 2 es no encontrar diferencias estadísticamente significativas cuando en realidad las hay. La forma de corregir el error de tipo 2, todos la conocemos, es lo famoso que hacemos cuando un trabajo no da. Y fundamentalmente, el juego entre el error de tipo 1 y el error de tipo 2 está dado por una cosa conocida como poder estadístico. Y el poder estadístico es una función que tiene entre su conjunto al n, a la cantidad y el tamaño muestral. La posibilidad de reducir el error de tipo 2, o sea, de no encontrar diferencias cuando realmente existen, se reduce a medida que aumenta el tamaño muestral, cosa que no pasa con el error de tipo 1. Sin embargo, el error de tipo 1 está escrito en todos nuestros papers, aunque no estemos completamente seguros de qué es. Vamos a ver si se los puedo explicar. La probabilidad de error de tipo 1 es el p-valor, y vamos a ver por qué. Vamos a repasar rápidamente algunos conceptos. El concepto de muestra y población. Ustedes saben, la población es la totalidad de los individuos, y para la estadística es un problema, es como la existencia de Dios, ¿no? Puede ser sospechada, pero realmente nunca puede ser medida la población. Mientras que la muestra sí es un conjunto de datos con los que podemos trabajar. Las medidas que hagamos de una población se conocen como parámetros, o la sospecha de eso, ¿no? La media de la población es el parámetro de la media. Mientras que las medidas que obtengamos de las muestras reciben el nombre de estimadores. ¿Por qué? Porque estiman lo que pasa en la población, pero no lo saben. Entonces, la media muestral es el estimador de la media poblacional. Las muestras son similares a la población de la cual provienen, pero no son totalmente iguales. Y los estimadores pueden diferir. La diferencia entre el estimador y el parámetro se conoce como error del estimador. Y es un efecto de generar una muestra, ¿no? Los individuos no son exactamente iguales cuando yo los saco. A medida que el tamaño muestral crece, la muestra se parece más a la población, y eso quiere decir que el error del estimador se reduce. Y vamos a ver por qué esto es fundamental para reducir el error de tipo 2. Vamos a plantearnos uno de los problemas más comunes en estadística, que es la estadística de contraste. Yo tengo dos muestras, de las cuales tengo dos medias, que son dos estimadores, y quiero saber si esas dos muestras pertenecen a la misma población o no. En pocas palabras, tengo una muestra que recibe un tratamiento y otra que no. Y tengo una variable respuesta, ¿no? Esa variable respuesta tiene en el grupo tratamiento una media y en el grupo control otra media. Pongámosle que este tratamiento es la hormona de crecimiento y lo que tenemos es la media de altura. Estas dos medias, ¿no?, son distintas porque la droga aumenta la estatura, o son distintas porque lo que vemos, la diferencia que vemos, es solamente haber sacado dos muestras de una misma población, que es la altura de la gente, y la droga no hizo absolutamente nada. Bueno, eso es un problema estadístico, y para eso está la estadística. En definitiva, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener dos medias estimando la media poblacional, que pueden ser dos estimadores de la misma media, la situación que le vamos a llamar situación cero, o en realidad son dos muestras distintas porque provienen de dos poblaciones distintas. Esa va a ser nuestra situación. En definitiva, ¿qué es lo que yo voy a comparar? Lo que yo voy a comparar va a ser la variabilidad o el ruido que tienen las muestras en torno a la población, que dijimos que esa variabilidad
se achica a medida que crece el N, porque a medida que crece el N se parece más a la población. Y el efecto de la droga debería crear dos poblaciones. Y si el efecto de la droga es muy fuerte, las poblaciones se van a separar un montón. Entonces, lo que separa las poblaciones es mucho más grande que lo que hace que las muestras varíen en torno de la población. O sea que todos los test estadísticos en definitiva comparan la magnitud del efecto sobre la magnitud del error o de la variabilidad. Es por eso que si un efecto es grande, se impone incluso en muestras chicas, pero cuando el efecto es chico, necesitamos que la variabilidad se reduzca para que ese efecto muestre la separación entre las poblaciones y por eso necesitamos aumentar el N. Si un efecto es chico y yo no tengo un N adecuado, pero el efecto existe, yo puede ser que no encuentre diferencias significativas y las diferencias significativas estén. Probabilidad de error tipo 2. Bien, poniendo blanco sobre negro, los puntos sobre las íes, las dos situaciones se van a llamar hipótesis. Las hipótesis con las que trabajamos los investigadores se conocen como hipótesis alternativa o hipótesis de diferencia significativa, ¿no? Es la hipótesis de proponer que hay dos poblaciones. La hipótesis opuesta, la que surge naturalmente, o sea, yo digo blanco y el otro dice negro, es la hipótesis nula. Es que las dos poblaciones, las dos muestras pertenecen a la misma población. Para eso están los test estadísticos. Por eso los test estadísticos se llaman test de hipótesis o test de contraste, porque lo que van a hacer es contrastar estas dos hipótesis y darnos un p-valor. ¿Qué es el p-valor? Es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Entonces, ¿cómo interpreto un p-valor? Cuando yo tengo una p menor a 0,05, digo, hay diferencias entre los dos grupos, o sea, pertenecen probablemente a dos poblaciones, pero me puedo equivocar en un 0,5%, ¿no? Porque es la p de 0,05. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la p es la probabilidad de la hipótesis nula. Lo mismo que, si volvemos acá, es la probabilidad de cometer error de tipo 1. Cuando yo digo que hay diferencias, y las diferencias existen, perfecto. Pero cuando yo dije que hay diferencias, hay un margen de error. Ese margen de error tiene que ser menor a 0,05 si yo fijé ese límite. Mientras más chica es una P, menos chances tengo de equivocarme. Ojo, fíjense que esta P surge de comparar la relación efecto-variabilidad con lo que vamos a llamar una distribución de cada uno de los tests. No habla del efecto. Cuanto más chica es una P no quiere decir que más fuerte sea la droga. Cuanto más chica sea la P, menos chances tengo de equivocarme afirmando lo que afirma el test. Por ejemplo, que hay diferencias entre los grupos. Dicho esto, y con la imagen del error de tipo 1 y del error de tipo 2, nos vamos a meter en el baile de tratar de explicar qué es el p-hacking. Bien, el hackeo de la P, básicamente, creo que es más fácil explicarlo con un ejemplo. Vamos a plantear un escenario hipotético. ¿Cuál es el escenario hipotético? Que hay un virus y hay una pandemia mundial, ¿no? Y soy el dueño de una farmacéutica. Por lo menos, al menos una de esas es falsa, ¿no? Es hipotética. Como soy el dueño de una farmacéutica todopoderosa, voy a producir una droga que quiero probar a ver si reduce el tiempo de enfermedad. Voy a producir otra por si las dudas, y voy a producir una C, y voy a producir una D, y así me voy a hacer 26 drogas hasta la Z. Y a todas las voy a testear para ver si obtengo beneficios con respecto al virus. ¿Y cómo las testeo? Bueno, básicamente con un diseño bastante sencillo. Agarro 5 individuos, agarro 10 individuos enfermos de este virus, ¿no? Y a 5 le aplico la droga, a 5 no, veo los tiempos que tardan en recuperarse, comparo las medias, variabilidad de efecto y obtengo una P.
Veamos cómo le va a la droga A. Así a simple vista, ¿qué es lo que vemos? Y vemos que en realidad los tiempos de los pacientes con la droga, que están en verde, versus los pacientes controles, son iguales. Yo sé que esta droga le fue mal. Bueno, pero no importa, porque tenemos un montón de drogas. Entonces, hagamos lo mismo con la B. Saquemos 3 personas y 3 personas, los tratamos, no los tratamos. ¿Qué vemos? Bueno, a la B tampoco le fue. Hagamos lo mismo con la C, y hagamos lo mismo con la D, y hagamos lo mismo con la E, y la F, y seguimos. Opo, ¿qué pasa? Mirá, la G no le fue tan mal. Cuando hago el test, tengo una tendencia. Puedo informar la tendencia y parar acá. Pero no, como soy el dueño de una farmacéutica todopoderosa y tengo muchísimas drogas, sigo probando. La H, hasta la Z. ¿Y qué pasa? De pronto, a la Z encontramos una diferencia muy importante, significativa, entre los tiempos de los controles y los tiempos de la droga. Perfecto. La droga Z reduce el tiempo de enfermedad. Hemos encontrado el tratamiento para la droga Z, salimos en el diario, la publicamos, la vendemos y la vendemos a todo el mundo. Bien. Bueno, no señores. No. Esto que acabamos de hacer se conoce como p-hacking. Esas diferencias pueden existir, como puede ser que no existan absolutamente nunca. Y no solo eso, sino que yo al agarrar y publicar que probé la droga Z con respecto a los controles y nada más, y no les cuento toda esta situación, generó una mala conducta como investigador. Estoy inventando unos resultados. Y vamos a ver por qué estamos inventando unos resultados. Estamos inventando unos resultados y por eso esta suerte de invención de los resultados se llama hackeo de la P, porque nos estamos aprovechando del método de la P para decir algo que el método no dice. Recordemos lo que yo les contaba hasta hace unos minutos, que sacar muestras de una población genera variabilidad en el estimador de la media con respecto a la verdadera media, al parámetro de la media. Y que cuando nosotros testeamos medias sobre la sospecha de que pueden existir en una población o pueden existir en 2 poblaciones, ¿no? Eso es nuestra test de hipótesis. Bien, entonces, déjenme ver, a ver si puedo activar el cursor y dibujar acá. Sí. Esta es nuestra muestra, ¿no? Y esta es nuestra población. Esta muestra con respecto a la población es bárbara, ¿no? Es bastante simétrica, bastante similar y la variabilidad es poco. ¿Qué dicen estas curvitas? ¿De qué está hablando la campana de Gauss? La campana de Gauss, la altura en cada punto, o sea, la altura acá, la altura acá, la altura acá, están hablando de la probabilidad de encontrar valores con la probabilidad de encontrar un valor con esa medida. Pongámosle que el tiempo son 5 días, ¿no? La probabilidad de encontrar a alguien con menos de 5 días de enfermedad es el 50%, porque esa es la media, y el 50% va a tener más de 5 días. Perfecto. También nosotros sabemos, esto es la estadística del secundario, ¿no?, que estas curvas simétricas tienen estas cosas acá, tienen inflexiones. Y esas inflexiones lo que determinan es el 68% de la muestra. Yo sé que entre esta curva y la otra curva está la gran mayoría. El 68% de las personas están entre un desvío estándar y otro con respecto a la media. Esa primera curva. Y entre esta curva y esta curva está el 95%. Eso quiere decir que estas personas que están acá afuera tienen un 5% de chances de existir con respecto a un 95%. Y en realidad de cada lado, 2.5. Esas personas son atípicas, pero existen. Son atípicas y son improbables, ¿no? Son atípicas y son improbables. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco personas al azar, hay muchas chances de encontrar más personas acá que personas acá. Ahora, si yo saco muchas, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver. Este sería el primer escenario, ¿no? Yo saqué 3 personas las traté y veo si en realidad pertenecen a 2 poblaciones.
Las dos están a ambos lados de la media, en territorios de mucha probabilidad. Es obvio que pertenecen a la misma población. Pero ¿qué pasa si yo hiciera esto muchas veces? Puedo encontrar gente acá, gente acá, gente acá, gente acá, gente acá, e incluso lo repetí tantas veces que alguna persona es atípica. Y si esa persona queda atípica de un lado y los típicos del otro, apareció una diferencia y pensamos que hay dos poblaciones, cuando no hay dos poblaciones, hay una sola. Lo que hicimos fue sacar tantas veces el mismo test que aumentamos las chances de que apareciera un test anormal. No sé si me explico adecuadamente, la verdad es que es un concepto bastante complejo de entender, sobre todo si no estamos familiarizados con las curvas y las campanas de Gauss, pero voy a tratar de restablecerlo de otra forma. Bien, esto lo que está diciendo es, probamos tanto que hasta tuvimos chance de encontrar una diferencia dentro de la muestra, pero porque lo probamos mucho. Yo, si me vendan los ojos, me dan una escopeta y disparo al aire todo el día, quizás tengo chances de matar un pato. Ahora, lo que yo no puedo reportar es que me vendaron los ojos, salí con la escopeta, disparé y maté un pato, porque entonces soy la persona con más suerte del mundo. Pero si a mí me dicen que disparaste 1500 veces y mataste un pato, decir, bueno, es probable. Esto es lo que pasa con el p-hacking y probablemente muchos de nosotros lo hemos hecho sin siquiera saber. Cuando tenemos 15 variables y hacemos 15 tests independientes, aumentamos mucho las chances de obtener una diferencia y decimos, mira, encontramos una diferencia significativa, y esa diferencia significativa solamente es el resultado de haber testeado muchas veces lo mismo. Bien, vamos a explicarlo de otra forma. Yo les dije que la P era la probabilidad de cometer error de tipo 1, o sea, de cometer un falso positivo, encontrar una diferencia cuando no la hay. Cada vez que yo hago un test, y decidí que mi P es de 0,05, la significativa, me estoy arriesgando en un 5% a equivocarme. Si yo hago, entonces dijimos, la probabilidad de error tipo 1. Por eso los niveles de P han cambiado últimamente y tendemos a buscar una P de 0,01. Queremos arriesgarnos menos. Esto es cuánto estoy dispuesto a equivocarme. Pero es en un test. Estoy dispuesto a equivocarme en un 5% en un test. Ahora, si yo repito eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estoy dispuesto a equivocarme 5% en este, más 5% en este, más 5% en este, y así en cada uno de los tests. En el caso de que probé tantas drogas como letras del abecedario, 27 por 5 es 135 veces. O sea que es mucho más probable que me equivoque que tenga razón. Por lo menos una vez y media me tengo que equivocar, porque las chances son altísimas. O sea, y que de hecho es lo que pasó acá. Vimos una tendencia, media chance de equivocarme, y vimos una P significativa. ¿Qué es esto? Es pura y exclusivamente el resultado de haber tomado cada una de estas exploraciones como exploraciones independientes. Esto es un mal de nuestros tiempos. ¿Por qué es un mal de nuestros tiempos? Porque la estadística hasta hace 20 años era un evento de lápiz y papel. Y teníamos que pensar horas qué íbamos a testear. Porque a lo mejor a una persona le llevaba una semana llevar a cabo un test. Los test computacionales nos permiten agregar una variable, 2, 3, 50, sin costo computacional. No sé, no les estoy viendo la cara, pero muchos de ustedes deben haber usado un SPSS y haber metido 70 variables y nunca vieron que su computadora ni siquiera se pusiera un poco más lenta. Las computadoras nos beneficiaron en un montón de cosas, pero también hicieron muy sencillo cometer este tipo de error. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, evitarlo es bastante sencillo. Tenemos soluciones a priori y soluciones post-hoc. La primera forma de evitar esto es saber que lo estamos haciendo mal.
No les estoy mintiendo, les puedo decir que durante 10 años hice esto sin darme cuenta, pero ahora que lo sabemos, no lo vamos a hacer más. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es pensar que todo tiene un costo. Ese costo que antes era un costo enorme en lápiz y papel del trabajo de un estadístico, hoy es un costo en verdad. Y es tan o más dramático, porque imagínense que le vendemos 50 millones de unidades de droga Z a los gobiernos y no funciona, ¿no? Es un costo en vidas. Entonces hay que planificar cada test, no hacer 50 test, porque total están ahí. Porque va a aparecer una diferencia y no vamos a saber por qué y ni vamos a saber si es real. ¿Y la diferencia va a aparecer en el último? No, puede aparecer en cualquier momento, porque es el azar, puede aparecer en el primero. Testear solo las hipótesis pensadas y lógicas. Como yo les decía, planifiquemos cada test y partamos con una hipótesis a priori. Si yo pienso, a ver, les puedo hablar de investigación neuropsicológica, que es algo que muchas veces hacemos. Yo pienso que tal o cual test que habla de la memoria está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, voy a testear tal o cual test de la memoria. No le voy a meter un test de lenguaje, un test de la memoria, un test de cosas, y todo lo que anda dando vuelta por si las dudas, para tener algo, para reportar algo. Porque el otro problema no solo es esta técnica, sino la forma en que lo reportamos. Si yo reporto que hice 50 test y encontré uno positivo, todos vamos a decir, che, puede ser esto. Pero si no les digo eso y queda en secreto, todos pensamos que es una verdad cuando no lo es. No salir a pescar, no agarrar bases, sentarme y tirar todo contra todo, 70 millones de test, porque voy a encontrar un montón de P que no son ciertas. Y a veces es inevitable hacer muchos test, ¿no? Porque tengo muchas hipótesis. Está perfecto eso. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar de acuerdo y planear que el poder estadístico, la capacidad de detección, va a reemplazar esa posibilidad de ocurrir al azar. ¿Por qué? Voy a hacer algo poco didáctico, que es volver para atrás para mostrarles algo. Si yo tomo 3 contra 3, pueden aparecer 3 individuos anormales contra 3 normales, por esto que hice muchas veces. Pero si yo tomara un número grande, los anormales, ¿sí?, por una cuestión de prevalencia, tienen que ser pocos. Entonces empiezan a representar menos. Y entonces los anormales ya no pueden pesar tanto sobre esto. O sea, que si yo buscara un tamaño muestral realmente importante, podría neutralizar este efecto. Y esto es muy importante, porque no se debería hablar de este efecto cuando hay tamaños muestrales muy grandes. Sin embargo, ¿cuánto es el tamaño muestral adecuado? Bueno, para eso tenemos los análisis de poder estadístico. Y los análisis de poder estadístico, cuando ustedes debería ser una parte clave y sumamente necesaria de la planificación antes del trabajo. Y por eso vuelvo a recalcar este sentido. No salir a pescar, no agarrar una base sin hipótesis y ver qué encuentro, sino que tener hipótesis, y si hay muchas hipótesis, hacer un power analysis, incluir, decir, tengo 5 hipótesis, necesito hacer 5 tests, y van a ver que cuando ustedes le pongan esa variable dentro del power analysis, el tamaño muestral va a crecer significativamente. Todo tiene un costo. Si yo quiero tener la verdad, tengo que hacer menos test, y si quiero hacer muchos test, tengo que tener mucho N. Todo tiene un costo, aunque no parezca, aunque no sea tiempo del estadístico, es un costo que existe y que tenemos que hacerlo visible antes de planificar el estudio. ¿Qué pasa después de planificar el estudio? Bueno, después de planificar el estudio también hay soluciones que hay que implementar. Los métodos de correcciones múltiples. Los métodos de correcciones múltiples son correcciones matemáticas que lo que van a hacer es penalizar el número de test. La mayoría de los paquetes estadísticos los hacen. Ustedes están familiarizados con una, que es el Bonferroni, que de hecho surgió para corregir este problema en las ANOVAs.
En las ANOVAs ustedes saben que podemos testear una variable que forma 3 o 4 grupos. Eso me da una P. Pero después voy a hacer comparaciones múltiples. Cuando hago comparaciones múltiples, imaginemos que tenemos el grupo A, el B y el C, voy a hacer A contra B, A contra C y B contra C. De pronto, lo que era un test se convirtió en 3 tests. Y entonces, las chances de cometer error de tipo 1 aumentaron significativamente. Eso hay que corregirlo. Hay que corregir esa P para que esa P de 0,05, si es real, tendría que ser mucho más chica, ¿no? Entonces, a eso se llama corrección de Bonferroni. Hay distintos métodos, existen la corrección de Sidak, la de Bonferroni, la de Benjamin y Ockberg. Todas lo que hacen es incrementar significativamente el valor original de P. O sea, la alimentamos con una P cruda y nos obtenemos una P corregida por el número de comparaciones. Y puede hacer que desaparezcan casi todas sus comparaciones. Es una situación complicada, decir, tengo 10P y ahora no las tengo más. En realidad nunca las tuve. En realidad era un artificio. Era hackear la metodología de la P. Espero que esto haya sido lo más claro posible. Como esto es un curso, probablemente nos vamos a ver en algunas preguntitas y obviamente estamos a su disposición.